Hare Krishna, Prabhu. Muchas Hare gracias. Krishna Santa, mi reverencia, ¿cómo le va? Pues bueno, pues aquí estamos otra vez en una jornada de formación del Grupo AVO, Aula Virtual de Oradoras. Hoy, día sábado 23 de octubre, y nos sentimos pues honradas con la presencia de Arjuna Sakadas. Bienvenido, Prabhu. Hare Krishna Santa, mis reverencias. Bueno, el honrado soy yo, la verdad que es un placer estar acá. Me encanta este grupo que ustedes han formado. He visto varios de los videos que han subido al aula virtual de oradoras, así que las felicito por el servicio y les agradezco que me hayan formado parte de todo esto. Muchas gracias. Pues ahora una de nuestras compañeras, Analía, ha preparado un vídeo con una pequeñita biografía. Cuando quieras, Analía. Ok. Se dedica al periodismo, la música y a la producción de espectáculos. En ISKCON ha prestado y presta servicios de administración. Actualmente dirige el centro de ISKCON Mar del Plata, en Argentina. Está casado y tiene 3 hijas. Presenta el famoso programa de entrevistas Bhakti 360. Hoy, muy amablemente, va a ofrecernos al grupo AVO Aula Virtual de Oradoras información cómo hacer una buena entrevista. Muchas gracias. Analía, gracias. Cuando quiera, puede comenzar. Bueno. A ver si puedo salir. Hare Krishna. Bueno, ahí salgo. Dejar de compartir. Yo ya no veo. ¿Ustedes ven algo? No, ya no, ya no. Ya no se ve. Bueno, muchas gracias, Madre Analía, por la presentación. Muchas gracias, devotas. Muchas gracias, Madre Nityangi Devidasi, por esta invitación. Quiero agradecer también a Madre Natarani, que se estuvo comunicando conmigo para gestionar este encuentro del día de hoy. Así que, bueno, gracias a todos ustedes. Madre, ¿usted quiere que comencemos o hay algo previo antes de la charla, algo que tengamos que hacer juntos? No. Usted comience y después, como usted prefiera, si le tenemos que hacer preguntas en medio, prefiere que las apuntemos y las dejemos para el final. Ok, no, yo personalmente prefiero, si en algún momento de la charla de hoy surge alguna duda o tienen algún comentario o hay algo para aportar, que lo hagan en el momento. Directamente abran sus micrófonos y me interrumpen en el momento, no tengo problema yo. Vale. No hace falta que esperemos hasta el final, porque a veces pasa que esperamos hasta el final y después las preguntas se olvidan o las dudas desaparecen. Mejor atacar el asunto cuando urge. Sí. Así que no tengo problema, me interrumpen en cualquier momento. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Básicamente está todo ahí en ese video que estuvieron compartiendo muy amablemente. Yo de profesión soy periodista, estudié comunicación social, después estudié otras carreras, pero bueno, básicamente me he desarrollado como periodista durante más de 20 años en la ciudad de Mar del Plata. Yo soy de Mar del Plata, de la República Argentina. Para aquellos que están viendo del exterior o no conocen, es una ciudad que está al sur de Buenos Aires, de Capital Federal, es una ciudad costera.
Y bueno, durante más de 20 años, básicamente me desarrollé en radio y en medios gráficos. Todo lo que es radio y todo lo que es escrito, tanto local como nacional. He tenido la oportunidad también de trabajar en medios que salían en todo el país, tanto radiales como escritos. Y esa ha sido mi profesión. Ese ha sido como digamos, mi desarrollo profesional. Más allá de que después pude tener la oportunidad de estudiar otras carreras, estudié trabajo social y estudié filosofía, pero bueno, mi desarrollo, digamos, profesional, mi trabajo siempre ha sido la comunicación y el periodismo. Y para el día de hoy vamos a charlar un poquito respecto al concepto de entrevista. Y me anoté algunos puntos como tips, como consejos, para que sea como más ameno y más sencillo poder, digamos, dialogar sobre este concepto de entrevista. La entrevista es una de las herramientas fundamentales de la comunicación, del periodismo. Y mucha de la información que reúnen los periodistas es a través de la entrevista. Por supuesto que está, digamos, la investigación, y uno puede indagar e investigar sin tener que entrevistarse con nadie, pero cuando uno realmente quiere llegar, como digamos, al meollo de un asunto, o quiere bucear más profundo en una temática, en algún momento tiene que haber algún tipo de entrevista, algún tipo de diálogo o de interacción entre quien quiere buscar la información y quien potencialmente tiene la información. Por ejemplo, Madre Analía me contaba antes que comencemos que ella, para armar el video, sacó imágenes de mis redes sociales. Entonces, hay un tipo de investigación. Hubo un tipo de investigación y ella obtuvo la información que quería sin necesariamente hablar personalmente conmigo. Pero si después tuviéramos algún tipo de diálogo o de intercambio, ahí pasaríamos de, digamos, una investigación a una entrevista, ¿sí? Y la entrevista es, como dije antes, es una de las herramientas fundamentales para recabar información en el mundo de la comunicación social. Y siempre, de algún modo u otro, en algún momento se presenta la posibilidad de entrevista. Y la entrevista tiene, como la misma comunicación, tiene como tres variables. Puede haber entrevistas que tienen que ver con el entretenimiento, ¿sí? Entrevistas que van a ir hacia el lado, digamos, de lo divertido, de lo entretenido, como para pasar el rato, ¿sí? Como se dice. Otras entrevistas van a tener más que ver con recabar información, que tienen que ver con, digamos, lo noticioso. Ocurre algo novedoso o hay que averiguar sobre alguna cosa, entonces se entrevista desde ese lugar para obtener algún tipo de información. Y también hay entrevistas que son de formación. Nosotros estamos entrevistando a una persona porque queremos aprender algo. Por ejemplo, la charla de nuestra del día de hoy, en el momento en que ustedes empiecen a hacer preguntas, se podría llegar a transformar en una entrevista de formación. Porque estoy yo, que soy la persona que, digamos, tiene la información que ustedes están buscando, y si ustedes me hacen preguntas y yo respondo satisfactoriamente, ustedes van a obtener herramientas para después desarrollar algún tipo de habilidad o algún tipo de técnica. Y la comunicación básicamente gira en torno a estos tres elementos. La formación, o sea, opiniones que generan formación, noticia o novedad, e entretenimiento. ¿Sí? Son los tres pilares de la comunicación. Y las entrevistas también van por el mismo lado. Si se fijan, a veces van a haber entrevistas que simplemente son graciosas. Se entrevista a una persona únicamente con motivos de entretenimiento. No es muy profundo, lo que van a decir no me va a quedar para la vida, no me va a dar una enseñanza que me va a cambiar radicalmente, pero durante un par de minutos fue entretenido, fue divertido. Otras entrevistas son noticiosas o tienen que ver con poder saber qué ocurrió. Supongamos hay un incendio, entonces llega el canal de televisión y entrevista al dueño de la casa o a los vecinos o al policía o al bombero. ¿Por qué? Porque quieren obtener la información, quieren saber por qué se incendió la casa. Y después hay entrevistas que tienen que ver con formación. Yo estoy entrevistando a una persona porque él tiene un conocimiento que a mí me puede servir para después yo desarrollar algún tipo de técnica o habilidad.
¿sí? Entonces, son básicamente los tipos de entrevistas que hay. Por supuesto, el abanico es más amplio, pero si tenemos que categorizar, digamos, eso sería como algo base. Entonces, la entrevista es una herramienta de la comunicación, se puede categorizar en grandes rasgos dentro de estos tres grupos, y ahora tengo para presentarles y para compartirles como consejos o tips con respecto a la entrevista. Lo interesante es que en la cultura del Bhakti Yoga, o en nuestra tradición védica, el concepto de entrevista también se puede entender por la palabra en sánscrito darshan. ¿Sí? Creo que la mayoría de los que estamos acá en el grupo conoce esta palabra, darshan, que a veces se traduce como audiencia. Pero si ustedes se fijan en los libros de Srila Prabhupada, muchas veces Srila Prabhupada traduce esta palabra en sánscrito como entrevista. Y que no es simplemente una audiencia, no es que simplemente voy y me presento frente a una persona, sino que entrevista es esta cuestión dinámica, interactiva. Yo me presento frente a la persona, pero se va a generar o un tipo de diálogo o algún tipo de intercambio, ¿sí? Y fíjense, lo pueden chequear, si agarran los libros de Srila Prabhupada y buscan las traducciones, van a ver que Prabhupada muchas veces traduce la palabra darshan como entrevista, y vamos a ver que los darshans de los pasatiempos de Krishna o de la cultura védica, por lo general sucede esto del intercambio. No es simplemente que el devoto se presenta frente a Dios o que Dios se presenta frente al devoto y nada más, que quedan como dos cosas estáticas. No, sino que está la audiencia, se presentan las partes y después hay un intercambio, hay una relación, ¿sí? Hay un diálogo entre las partes y ahí tenemos el concepto de entrevista. Entonces, ¿está bien hasta ahí? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Ok, recuerden que cuando quieran interrumpir, pueden interrumpir, yo no me enojo si me interrumpen. Yo vivo con 4 mujeres, ¿sí? Yo estoy casado, tengo 3 hijas, así que me interrumpan es algo que yo ya incorporé a mi vida, entonces no tengo ningún tipo de problema con que alguna persona me interrumpa mientras estoy hablando. Entonces, si se entendió más o menos esta presentación general, me gustaría ir a los tips o a los consejos que les preparé. ¿Sí? Son muy básicos, son muy simples, pero creo que les van a ayudar a encarar esto de las entrevistas. Antes de comenzar yo o de seguir yo, me gustaría saber ustedes si tienen algún tipo de experiencia con el concepto de entrevista. Si alguna trabaja o tiene alguna ocupación o algún servicio que les requiere hacer entrevistas. Nityangi, por ejemplo, que he visto videos de Abo, ella la he visto entrevistando, o sea, que ella por su servicio hace entrevistas. Entonces, no sé si alguno más o alguna más que está acá en el grupo viendo en este momento utiliza o necesita utilizar la entrevista como herramienta habitual. Bueno, Prabhu, digamos que lo mismo que hago yo, todas las otras compañeras de aquí del grupo también lo hacen, porque nosotros, este grupo consiste en aprender, pero también practicar. Entonces, pues que la semana pasada pues fue Mariana, que está aquí, que ella dio el taller. Si eso se puede considerar una entrevista, porque también interactúa después. Claro, lo que se entiende propiamente como una entrevista no hemos hecho, pero justamente le estamos llamando a usted porque así después podremos implementar este formato, entrevistar a alguien y hacerlo entre nosotras en un momento dado, una práctica. Está bueno, está perfecto. Bueno, es muy importante lo que dice la devota. Acá se aprende haciendo, y estas son herramientas o técnicas que requieren de práctica, ¿sí? Puede estar la parte teórica siempre es importante, ¿no? Y tenemos la necesidad de incorporar la teoría, pero después en realidad las sutilezas o los detalles se ven en la práctica. Y la realidad es que todas las entrevistas van a ser distintas. Nunca vamos a tener como 2 entrevistas iguales, por más que a veces nos armemos como de un plan. Las personas, también nuestras escrituras explican, somos individuos eternos, por lo tanto somos diferentes, eternamente distintos. Y eso lo vamos a ver en cada uno de los entrevistados. Va a haber el entrevistado que habla mucho, va a haber el entrevistado que no habla nada, va a haber el entrevistado que es súper interesante, va a haber el entrevistado que es súper aburrido,
va a haber el entrevistado que es un adulto y tiene un montón de herramientas, va a haber el entrevistado que es un niño y quizás no se puede expresar tan fluidamente. Vamos a tener un abanico muy grande. Entonces, la mejor forma de afilar la herramienta de la entrevista es practicando las entrevistas. Así que buenísimo si después en el grupo se pueden ir rotando en esto de las entrevistas, porque en la práctica va a obtener su experiencia, ¿sí? Acá una Madre Analía está levantando la mano. Madre Analía, no sé si usted quería decir algo. Hare Krishna. Sí, no, lo que yo quería decir, usted preguntó sobre la experiencia de hacer entrevistas. En un momento estuve trabajando dentro de la educación, resolviendo problemas. Entonces a veces teníamos que entrevistar a las dos partes, digamos, sobre una situación, ¿no? Hacíamos las mismas preguntas y escuchábamos a ver qué eran las respuestas de cómo había visto la situación cada una de las personas que habían participado. Y ahí encontramos el tema del conflicto, a veces, por Sí, malas tal cual. interpretaciones. Bueno, sí, por supuesto. La entrevista, si tienen experiencia con trabajo en equipos o resolución de conflictos, van a ver que la entrevista es una de las herramientas que se utiliza en la resolución de conflictos. Y lo vemos también quizás no es la entrevista periodística, pero en las instancias de juicio, vieron cuando se está indagando respecto a si hubo un crimen o qué sucedió, cuál fue el hecho. Los peritos, los abogados también entrevistan, ¿sí? Y entrevistan a testigos y hacen careos y se confrontan ideas y opiniones. Y también esos quizás no son periodistas, pero están usando la herramienta de la entrevista para lo que dice Madre Analía, intentar resolver un conflicto, tratar de llegar a fondo qué sucedió, por qué estamos en el juicio, por qué estamos en el juzgado, cuál fue el hecho, ¿sí? Entonces, en ese intento de resolución de conflicto, en dinámica de grupo, también se usa mucho la entrevista. La entrevista no es solo para el canal de televisión, ¿sí? Eso es algo que tenemos que como que sacarnos de la cabeza. No es solo para radio, no es solo para televisión, no es solo para periodistas. La entrevista es una herramienta que todos podemos utilizar y la podemos utilizar en múltiples áreas, en el colegio, en la familia, en la vida profesional. También cuando vienen los gurús, ¿no? Uno tiene que sacar como un turno para una entrevista. Sí, también. Y ahí todo depende del secretario. Entonces sabemos que hay que ganarnos al secretario para poder tener el darshan del gurú. Madre Nityangi, ¿usted también quería decir algo? Bueno, yo solamente que me pareció como esto último que está diciendo, lo de cuando entrevistan los abogados en un juicio, pues que puede entrar en el apartado que ha dicho de recabar información. De esos tres apartados que ha dado, puede entrar en ese, ¿no? Claro, sí. Sabemos que si estamos en un banquillo de acusados, no nos están entrevistando para entretenernos. Eso definitivamente, para pasarla bien, no es. Pero para obtener información, sí. Para obtener información, sí. Y después los peritos y los abogados usan esa información para la resolución de conflicto, que sería para poder llegar a un cierre en el juicio. Así que muchas gracias. Ahí está un excelente ejemplo. Madre Elis, Hare Krishna, ¿cómo le va? Hare Krishna, mis reverencias para qué gusto verlo. Igualmente. Bueno, la verdad que el tema que nos trae hoy a mí me interesa mucho porque a veces cuando uno imparte cursos y luego llega el momento de preguntar, de sondear un poquito a ver cómo receptó el otro lo que uno está compartiendo, entonces sería como una especie de entrevista, ¿no? Porque a veces uno piensa que lo que transmitió llegó de un modo correcto y luego cuando escucha al otro se da cuenta que hubo un cortocircuito, ¿no? A veces entre lo que uno quiere decir, porque están los filtros que cada uno tiene, ¿no? A veces uno está súper convencido de que está transmitiendo perfectamente una información y están o las susceptibilidades del otro, los conocimientos del otro, los preconceptos del otro. Entonces, qué bueno poder saber de qué manera, cómo llegar al corazón con la pregunta, cómo llegar al alma, ¿no? Los diferentes estados del ser, para poder hacer este puente de comunicación tan importante, ¿no? Así que por eso me parece muy interesante. Muchas gracias. Sí, sí, perfecto también. Otra vez lo mismo. No pensemos que entrevistas solo es para el ámbito periodístico, ¿no? Y que solo hacen entrevistas los que tienen un micrófono o los que tienen una cámara. Nosotros podemos hacer entrevistas incluso en el seno familiar.
¿no? Con los hijos, con el esposo, entre los amigos, ¿sí? No es que vamos a ir con un anotador, lápiz y papel, ¿no? Y con tanta formalidad, pero sí podemos generar diálogos o intercambios y ir viendo, como decía Madre Elis, lo que dije en la cena. ¿Se entendió lo que dije en la cena? ¿Alguien entendió lo que acabo de decir? ¿O no se entendió? Porque por ahí dije A y todos entendieron B, entonces tenemos que volver al primer casillero, ¿sí? La entrevista es una herramienta que se puede usar en todos lados, en todos los ámbitos. No es estrictamente circunscripta al mundo periodístico profesional, ¿sí? Se puede usar en todos lados, en los cursos, en los talleres, con la familia, en el colegio, con los amigos, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Ok. Acá tengo Nitiangi, que está participando también del chat, dice que, bueno, bonitos son las diferencias y por supuesto celebramos la diversidad, ¿sí? La particularidad es lo que hace más agradable la existencia. Y un feedback estaría en la categoría de entrevista, no necesariamente, pero sí el feedback, como hablábamos recién con Madre Elis, puede ser parte de la entrevista. Si yo hice porque a veces sucede que hay feedback sin pregunta. ¿Se entiende? A veces alguien por ahí dice algo y alguien comenta sobre eso que yo dije, supongamos. O sea, tenemos una devolución, tenemos un feedback, pero yo no llegué a enunciar una pregunta. Entonces, digamos, técnicamente no es una entrevista, técnicamente, estoy hablando de cuestiones son detalles. Pero ese feedback o esa devolución puede ser el inicio de una entrevista, donde si yo dije algo y alguien me dio una devolución, ahora empezamos un diálogo. Y en el diálogo yo puedo querer sacar información, entonces ahí se transforma en una entrevista. Entonces puede ser que un feedback dé lugar a una entrevista. Una Nidra pregunta, Sila. Ari. sí, Hare Krishna. Entonces podríamos decir que una entrevista solamente se refiere a preguntar a la persona a la que uno, digamos, con la que uno está conversando. Y para Solo entrevista tiene, claro, sí, para que técnicamente, para que algo sea entrevista, tiene que haber algún tipo de sucesión de preguntas-respuestas. Eso tiene que suceder en algún momento, por una cuestión técnica. Porque si no, puede ser un diálogo. Nosotros vemos esto en el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un buen ejemplo de esto, porque el Bhagavad Gita tiene momentos de diálogo, donde Krishna y Arjuna intercambian opiniones, y tiene momentos de entrevista. Hay momentos donde Krishna pregunta y hay momentos donde Arjuna pregunta. Entonces, el otro, si pregunta Arjuna, responde Krishna. Si pregunta Krishna, responde Arjuna. Pero a veces no está la pregunta, a veces simplemente son dos amigos que están intercambiando opiniones. Entonces, por una cuestión técnica, para que algo sea entendido como entrevista, tiene que sucederse en algún momento la dinámica pregunta-respuesta. ¿Se entendió? Sí, Porque si claro. no, puede ser simplemente un diálogo. Puede ser simplemente un diálogo. Una charla, una conversación. Sí, porque tomándolo Quizás, como referencia, perdón. sí. Cuando Digo, tomamos quizás de una conversación, quizás podamos transformar la conversación en una entrevista. Eso puede ser también. Si supongamos, nosotros ahora estamos charlando. Si yo tomo, digamos, el registro, la grabación de esta charla que tenemos, y la adapto o le doy un formato, la puedo transformar en entrevista. Entonces yo puedo poner, Nidra Sila preguntó tal cosa, Arjuna Saka respondió tal cosa, pero estaría como transformando el diálogo en una entrevista. Esta no es una entrevista per se, simplemente estamos charlando. Pero si quiero, la puedo transformar, digamos, editar, como si fuera una entrevista. Sí, gracias. Sí, porque tomando como referencia lo que es un darshan, digamos, con el maestro espiritual, uno va, y a veces no necesariamente es una, digamos, uno no solo está preguntando, sino que es una conversación, ¿verdad? Exacto. A veces hasta instrucciones, ¿verdad? Que el gurú le da una y así, ¿verdad? Pero Exacto. sí, ya le comprendí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahí Madre Elis pregunta si, acá tengo una pregunta en el chat,
si la entrevista nos permite obtener información del otro, sí, por supuesto. Y hoy vamos a ver eso, es uno de los tips, ¿sí? Podemos obtener mucha información de la otra persona simplemente haciéndole preguntas, ¿sí? Haciendo una estructura de entrevistas. Y después, Nitiangi dice, el significado de la palabra entrevista, según el diccionario, reunión de 2 o más personas para tratar algún asunto. Bueno, ahí ven, ¿no? Entonces, encaja perfecto en el concepto de darshan también, ¿no? Como Prabhupada, cuando Prabhupada traducía darshan como entrevista, bueno, 2 o más personas tratando un asunto, ya es una entrevista. ¿Está bien? Bueno, perfecto. ¿Les parece que pasemos a los tips o a los consejos de la entrevista? Yo traje algunos puntos, vamos a ir punto por punto, después lo mismo, si en algún momento quieren hacer algún aporte, por favor, siéntanse libres de hacer el aporte. El primer consejo es preparación, ¿sí? Conocer al entrevistado. Tenemos que conocer algo mínimo del entrevistado. Podemos investigarlo. Hoy en día, hablábamos, ¿no?, antes de comenzar, redes sociales permiten una gran cantidad de información sobre las personas, ni hablar si es una figura pública, hay de hecho mucho más información, hasta hoy en día podemos googlear a las personas y aparece todo un historial de quién es esa persona. Podemos leer y escuchar otras entrevistas que se han hecho sobre esa persona o esa personalidad. Y de esa forma vamos a conocer el material con el que vamos a trabajar. Cuanto más conocemos al entrevistado, más rica va a ser la entrevista. ¿Por qué? Porque hay más intimidad, ¿sí? Yo tengo más información. Por supuesto que puedo hacer una entrevista sin saber absolutamente nada y preguntar todo lo que necesito preguntar para obtener la información. Pero si yo ya voy sabiendo, entonces yo puedo indagar o ser más profundo en la entrevista. Y eso se va a conectar con algo que vamos a decir después, que es esta necesidad de obtener algún tipo de novedad. Entonces, primer punto, preparación. Tenemos que hacer una pequeña preparación de la entrevista. Tenemos que conocer un poco a la persona, tenemos que chequear otras entrevistas, leer algún material. Supongamos que estamos entrevistando, ustedes en AVO, digamos, el día de mañana entrevistan a un devoto que escribió un libro, supongamos, un devoto que editó una novela consciente de Krishna, y lo están invitando para entrevistarlo sobre la novela. Por supuesto que pueden haber no leído la novela y haber hecho y hacer la entrevista igual. Pero si leyeron la novela y hacen la entrevista, va a ser mucho más profunda la novela, porque van a poder hablar sobre los personajes, van a poder, Prabhu, en determinada escena, cuando usted escribió tal cosa, ¿qué quiso decir? ¿Sí? Van a poder indagar más, y al indagar más va a ser más rica la experiencia. ¿Sí? Entonces, preparación. Conocer el entrevistado, tanto como podamos, para de esa forma tener más herramientas para enriquecer la entrevista. ¿Está bien? Otro punto, saber escuchar y dejar hablar. Esto es importante porque en la entrevista, la estrella, el protagonista, es el entrevistado, no el entrevistador. El entrevistador es un medio para que el público o los demás obtengan alguna información. Pero el centro del universo en ese momento no es el que tiene el micrófono en la mano, sino la otra persona, a quien le estoy apuntando el micrófono. ¿Sí? Entonces hay que empezar a trabajar conceptos como la idea de saber escuchar y de dejar hablar. ¿Sí? Tenemos nuestro falso ego, que siempre nos impulsa a ocupar el centro del universo, nos impulsa a tomar la palabra, pero en realidad en la entrevista tenemos que trabajar otras cosas. Tenemos que salir del centro, tenemos que estar más atentos, hacer una escucha atenta, tenemos que dar espacio para que el entrevistado se explaye. ¿Sí? Tenemos que darle lugar al entrevistado. Que el entrevistado sienta que no está agobiado, que no nos estamos atacando a preguntas, sino que él tiene lugar para poder desarrollarse. Entonces, otro punto, saber escuchar y dejar hablar. Muy bien, acá
Nitiangui hace otra pregunta, dice, ¿se recomienda también recapitular lo que se ha dicho de vez en cuando? Sí, se puede hacer eso, por supuesto. Esto es algo que, bueno, después se los iba también a comentar, pero hay una dinámica de poder en las entrevistas, como en todas las relaciones. Vieron que las relaciones son básicamente tensiones de poder. Y en la entrevista también hay una tensión de poder entre el entrevistado y el entrevistador. Cuando se hace la pregunta, el poder lo tiene el entrevistador. Cuando se da la respuesta, el poder lo tiene el entrevistado. Ahí está la dinámica de poder, las tensiones. ¿Nunca vieron entrevistas donde una persona preguntó una cosa y la otra persona respondió otra cosa? Un ejemplo clásico, las entrevistas a los políticos. Los políticos. Ahí está. Las entrevistas a los políticos. Entonces el periodista pregunta, señor senador, ¿por qué en su cuenta bancaria aparecieron estos 2 millones de dólares? Y el senador dice, nosotros en las próximas elecciones vamos a acabar con el crimen, ¿no? Eso es una dinámica de poder. Ahí está la dinámica de poder, las tensiones de poder. El entrevistador tiene el poder cuando pregunta, el entrevistador tiene el poder cuando responde. Y en relación a lo que dice Madre Nitiangui, a veces se necesita algo que se llama repregunta. La repregunta es volver a decir lo mismo, pero de otra forma. Entonces el periodista preguntó, ¿cómo aparecieron en su cuenta bancaria 2 millones de dólares? El senador no respondió a esa pregunta, entonces el periodista puede decir, ¿es cierto que hay 2 millones de dólares en su cuenta bancaria? ¿Sí? Eso se llama repregunta. Y es una forma también de como de recapitular, volver como al primer casillero y arrancar de vuelta. Se llama repregunta. A veces puede ser para enfatizar el mismo punto, o a veces puede ser para explayar o para ampliar ese punto. Entonces, supongamos que el senador admite que tiene 2 millones de dólares en su cuenta, ¿no? Entonces el periodista pregunta, ¿hay 2 millones de dólares en su cuenta? Sí, dice el senador. Entonces la repregunta, ¿cuál es? ¿Cómo llegaron esos 2 millones de dólares a su cuenta? ¿Sí? ¿Se entiende? Tiene que ver con las dinámicas de poder en los relacionamientos. Todos los relacionamientos tienen dinámicas de poder. Padre, hijo, esposo, esposa, amigos, no importa. Siempre hay una dinámica de poder. En el caso de la entrevista, cuando el entrevistador tiene el poder cuando hace la pregunta, pero el entrevistado tiene el poder cuando da la respuesta. ¿Está bien eso ahí? Y se puede usar el recurso de la repregunta, o como decía Madre Nitiangui, podemos recapitular, como volvamos atrás, a ver, vamos a repasar todo lo que dijimos y arranquemos de vuelta. ¿Sí? Eso se puede hacer, por supuesto, y sirve. ¿Está bien ahí? Bueno, otro punto es generar rapport. ¿Conocen la palabra rapport? Se usa mucho en psicología, en terapia, en cosas que tienen que ver con dinámica de grupos. Rapport significa relación, significa onda, feeling, ¿sí? Que haya una especie de algo energético entre nosotros. Tiene que haber un rapport. Tiene que haber una sinergia, ¿sí? Algún tipo de entendimiento, algún tipo de comunión entre el que entrevista y el entrevistado. Si un poco lo que hablábamos antes, si la tensión, si esa dinámica de poder, esa tensión, escala y se pone muy intensa, la entrevista se rompe. Porque ¿qué va a hacer el entrevistador? Se va a retirar de la entrevista, va a dejar de responder. Entonces yo necesito mantener las cosas simples, necesito que las cosas sean sencillas, necesito que sea fácil de entender lo que yo quiero comunicar. Tengo que generar accesibilidad, que el otro, que el entrevistado, se sienta cómodo, porque si se siente atacado, si se siente que estoy por obligación, si siente que no le estoy prestando atención, la entrevista puede quebrarse, se puede llegar a su final. Hay un montón de ejemplos de esto. Métanse en YouTube y, no sé, googleen
alguien se va de la entrevista o fin de entrevista, y van a encontrar, pasa mucho con los celebrities, ¿no? Con las celebridades. Por ahí le hacen una pregunta que le molestó y el tipo se saca el micrófono y se retira, se levanta y se va. Entonces, ¿eso por qué? Porque no se generó rapport, no hubo onda en la entrevista. Él se sintió atacado, se sintió molesto, no logré generar el clima necesario para que el entrevistado se mantuviera en esa posición, en la posición de entrevistado. La dinámica de poder se desequilibró, ¿se entiende? No le di espacio. Se sintió atacado, se levantó, se fue, se terminó la entrevista. Y terminar la entrevista significa que no obtuve la información que necesitaba. O sea, pierde el entrevistador. ¿Se entiende esto? Tiene que haber una relación, tiene que haber un rapport, una onda, un feeling. Tiene que haber una energía entre las partes para que las cosas puedan sucederse de una forma accesible, amable, sencilla, simple. Eso también requiere... Sí, Lila May. Gracias. Hoy en día esa técnica de incomodar al que está entrevistando se ha vuelto muy común. ¿Eso es una técnica en sí o por qué lo hacen? Porque es común ver eso. ¿De generar una onda? Una incomodidad en el que se es un estilo. Hay personas que van al choque, atacan con las preguntas. Acá en la República Argentina, hace varios años atrás, había un programa llamado CQC, Caiga quien caiga, que era un programa así como de noticias, informativo, entretenimiento, y la estrategia, o sea, era atacar. Los entrevistadores, los mobileros, los periodistas, iban al hueso, siempre iban como a la pregunta incómoda, a lo más incisivo, y para ellos ganar era que el entrevistado se enojara, porque eso era la onda del programa. El programa apuntaba a eso, como a molestar. Pero en el grueso, a veces puede ser una técnica que nos juegue en contra, porque si yo estoy intentando obtener una información y a mitad de entrevista, antes de obtener la información, el entrevistado se levanta y se va, no pude terminar mi trabajo. Pero sí, podemos ver que hay medios donde el objetivo es molestar al otro. Hay medios que como bajada editorial, o sea, como forma de proceder, tienen este estilo de ir al choque, ir al ataque. La primera pregunta es la pregunta más molesta y ellos buscan la incomodidad del entrevistado. Eso puede ser una forma editorial, ¿sí? El medio quiere hacer entrevistas de esta forma, pero en reglas generales no se hace de esa forma porque uno pretende otra cosa en la entrevista. Pero como impacto, como digamos, si yo quiero hacer algo sensacionalista, entonces sí, obviamente, si en la primera pregunta vos ya te molestaste, entonces yo ya logré mi cometido. Pero no es la forma habitual de hacer una entrevista. Gracias. Muchas gracias. Forma carroñera, muy bien, me gustó esa palabra, la voy a usar. Los periodistas carroñeros. Madre Amrita Ganga, usted tiene su mano alzada, ¿quiere decir algo? Sí, Prabhu, primero que nada, mi más respetuosa reverencia, como siempre un gusto escucharlo, no pierdo oportunidad de encontrarlo. También de lo que usted está hablando de las entrevistas, hoy en día en la televisión encontramos muchas entrevistas donde se busca que la persona que está siendo entrevistada sufra, que llore, que exprese emoción de pena, porque también eso vende mucho y la gente es como morbosa y le gusta ver al otro llorar y sufrir. Entonces, también, yo sé que eso va apuntado al tipo de entrevista que uno hace, pero también debería haber como una ética al respecto de las entrevistas, si es que se pudiera, porque si no es como... sí. Gracias, Prabhu. Teóricamente hay una ética periodística, hay una integridad, técnicamente, no estoy hablando en teoría hay una ética en cuanto a lo periodístico o una moral en cuanto a lo periodístico. Pero después al mismo tiempo, ustedes conocen, ¿no?, el concepto de prensa amarilla o sensacionalismo, ¿no? Y sabemos que hay medios que juegan a este juego, juegan a lo sensacionalista o apuntan a lo que es prensa amarilla.
Entonces, esa es la gente que busca la incomodidad del entrevistado. Busca que llore, busca que se enoje, busca que se levante y se vaya en medio del programa, porque eso es lo que levanta el rating, eso es lo que sube el rating. Esos medios tienen como editorial, tienen como, digamos, columna vertebral lograr eso. Y sí, es cierto, sí, lo vemos en un montón de programas, pero no es, digamos, la regla general de una entrevista. Se puede hacer de esa forma, y bueno, y por trabajo muchas personas lo hacen, pero acá Crónica TV, por ejemplo, República Argentina, todos los que conocen Crónica TV, bueno, Crónica TV es sensacionalismo puro, ¿sí? Ahí la idea es generar esto, llanto, impacto, enojo. Es una forma de hacerlo, quizás no es la más apta para todo público, pero sí es una forma de hacerlo. No recomiendo cuando entrevistan a las personas incomodarlas. Esa es mi humilde opinión, ¿no? Sí, todo depende de qué queremos lograr. Si lo que estamos buscando es la incomodidad, entonces, bueno, la primera pregunta, pongo todo sobre la primera pregunta, lo hago sentir lo más incómodo posible, logré mi objetivo. Pero si el objetivo o la meta de la entrevista es recabar una información o aprender y saber algo, entonces no hay necesidad de que el otro se sienta incómodo. Todo lo contrario, cuanto más cómodo esté, más información me va a brindar. ¿Está bien? Acá Madre Lalita Brayagopi, Hare Krishna, Madre Lalita Brayagopi, dice, mis reverencias, todos los votos. En los años 80, el programa Noticias Rebelde, sí señor, ¿sí? Canal 13, Buenos Aires, tenía hasta cierto punto esa técnica de hacer preguntas incómodas e incisivas. Sucede que los 4 conductores eran tan simpáticos que toda pregunta incómoda resultaba también simpática. Es cierto, ¿sí? Todo tiene que ver con el carisma de cada uno. También hay entrevistados que soportan la entrevista incómoda, ¿sí? Hay personas que toleran las preguntas incisivas y como que no los afecta y como que están como si nada. Y otras personas no lo soportan, se levantan y se van. Y Nitiangi pregunta si se podría decir que hay entrevistas en Sattva Guna, Raja Guna y Tama Guna. Sí, señor. Como todo en el mundo material, todo está influenciado por las modalidades, todo está impregnado por esas energías. Y hay entrevistas en Sattva, en Rajas, en Tamas. Hay entrevistados en Sattva, en Rajas y en Tamas. Y hay entrevistadores en Sattva, en Rajas y en Tamas. Hay medios de comunicación en Sattva, en Rajas y Tamas. Y es todo una melange. Es toda una combinación de esas modalidades. Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias por el aporte. Hare Krishna, Prabhu. Yo tuve una experiencia que vi una entrevista a un gurú en una televisión, pero no con devotos, y no lo dejaban hablar. Le hacían preguntas, bueno, ¿qué es conciencia de Krishna? Él empezaba y lo cortaban. Se sentía como que no había tiempo para que él pudiera explayarse y explicar las cosas. Entonces fue muy incómodo. Para los devotos que estábamos viendo, nos sentimos muy mal. Claro, sí. Bueno, la realidad, yo tengo experiencia en medios, y el medios escritos es distinto, porque cuando uno está comunicando por escrito, la entrevista se graba generalmente. Entonces uno puede estar horas hablando con el entrevistado. Después uno saca información y publica la entrevista. Es distinto. Pero en medios radiales o en medios televisivos, la famosa frase, el tiempo es oro, es una realidad, porque los medios audiovisuales están básicamente gobernados por las publicidades. Entonces es muy importante que haya publicidades, porque si no hay publicidades no hay medio. Y eso, lo negativo de eso es que por lo general los espacios de contenido se reducen, ¿sí? Los directivos o los gerentes de la empresa intentan expandir al máximo posible el espacio comercial, pero eso obliga a reducir el espacio de contenido. Entonces, muchas veces, fíjense, las notas para las entrevistas para televisión duran minutos. O sea, literalmente 2, 3. Si te dan 5 minutos en televisión, sos una persona muy, muy famosa. Tenés que ser una persona muy, muy famosa para que te den mucho tiempo en televisión y en radio. Si simplemente sos una persona que va a comunicar algo o que al medio le interesa la información que vos vas a brindar, ahí son 2 o 3 minutos y se terminó la entrevista.
Entonces, lamentablemente está este tema de que el espacio, el tiempo es oro, el espacio de contenido es relativamente breve. Y después está, otra vez, quizás el entrevistador no está haciendo uso de estos tips que yo les estoy dando ahora, porque si él no se corre del centro, si él quiere ser el protagonista todo el tiempo, entonces la entrevista va a ser horrible. Porque no va a haber entrevista, solamente va a haber preguntas, no va a haber respuestas. ¿Se entiende? Es importante que nos corramos del medio. En la entrevista nos tenemos que hacer a un lado en un momento. El protagonista es el otro. Sí, sí, claro. Muchas gracias. Bien. Si quieren pasamos a otro punto. Me quedan algunos puntos más y ya después podemos charlar o podemos ir cerrando. Otro punto es buscar señales. ¿Qué significa esto de buscar señales? Me refiero a el lenguaje no verbal, sino el lenguaje corporal, ¿sí? Las personas comunican no solo por la palabra, sino que también comunican con el cuerpo. Y nosotros, básicamente, el buscar señales es una forma de tomarle la temperatura a la entrevista, ¿sí? La postura, el tono de voz, si la persona se mueve mucho, se mueve poco, si está tensa, si está relajada. Esas señales nos permiten entender o tomar la temperatura de la entrevista. Voy bien, voy mal, estoy haciendo preguntas estúpidas, estoy haciendo preguntas interesantes, la persona quiere quedarse, la persona se quiere ir, lo molesté con la pregunta que hice recién o no, está sudando o no está sudando, levantó la ceja cuando le pregunté algo o no levantó la ceja. Mientras le pregunto, ¿está chequeando el celular porque ya no le interesa lo más mínimo de lo que le estoy preguntando, o me mira la cara, me mira los ojos, se siente amable, está haciendo gestos violentos, está haciendo gestos suaves? Buscar señales. Esa señal me va a permitir darle vida útil a la entrevista. Porque si la entrevista está decayendo, si la persona está aburrida, está enojada, y yo le busco la vuelta para atraerle la atención, yo puedo revivir una entrevista potencialmente muerta. Y al revés, si yo estoy bien y vamos mucho rapport, mucha energía, mucho relacionamiento, pero de repente hice o dije algo que a la otra persona le molestó y yo noté ese cambio, yo puedo aprovechar para revertir la situación antes que se enoje y se retire la entrevista. Entonces, no solamente prestar atención a lo que dice, sino también prestar atención a su lenguaje corporal, a cómo se mueve, a pequeñas señales, ¿sí? Los gestos, la cara, su postura, si está tenso, si está cómodo, si está relajado. Si mira el reloj, si está mirando el reloj es que se tiene que ir, no quiere estar conmigo. ¿Sí? Empezar a entender el ambiente, el medio ambiente, las señales. Prabhu, Sí. y cuando uno está en una clase y si ve esos signos, está en una clase y ve la gente que se está durmiendo o incómodos, ¿qué hace? Como en las clases de Bhagavatam, temprano a la mañana en el templo, están todos medio... Para las clases por ahí es otra cosa, ¿no? Porque las clases no son tanto de entrevistas, sino que es casi como una charla magistral, ¿no? Hay una persona hablando y después hay otros escuchando. Pero también hay técnicas para eso. Por ejemplo, una técnica es el humor. Los devotos a veces no usan tanto el humor, pero el humor es una excelente técnica para descontracturar y también para llamar la atención. Entonces, imagínense si hay una charla súper seria, de repente la persona que está serio hace una broma, eso desarticula todo. Todos automáticamente prestan atención, porque no puede ser que esta persona haga una broma. Y ahí capté la atención de nuevo. Entonces, hay técnicas, hay herramientas. Otra cosa también en una charla, si buscar una referencia. Por ejemplo, estoy dando una charla y hay, digamos, no sé, 20 personas. De las 20 personas, 10 se durmieron, ya se durmieron, mi charla es aburridísima. 15 se durmieron, ¿no? Cada vez peor viene mi charla. Entonces, para sobrevivir, ¿qué hago? Busco una referencia. Entre 5 que todavía están despiertos, los empiezo a mirar. No miro, cuando doy la charla no miro a la pared o al cielo, miro a las personas a los ojos.
¿Y qué estoy generando ahí? Estoy generando rapport. Otra vez vuelve a circular la energía. Y en esa circulación de la energía puede crecer toda la energía ambiente. Y se puede volver interesante o puede haber de vuelta esa sinergia que se estaba perdiendo. Mirar a personas a los ojos, mirarlos a los ojos cuando uno habla. No mirar el libro o mirar la pared, no mirar el techo, mirar a las personas a los ojos. Y uno como que vuelve a reactivar la energía que se estaba perdiendo. Y en el caso de la clase, esto no tiene que ver tanto con la entrevista, pero en el caso de la clase, otra cosa que se puede hacer es hacerlos partícipes de la clase. Nosotros a veces tenemos la idea de que la clase es una persona hablando, otras personas calladas. Y eso no tiene que ser así todo el tiempo. En una clase puede haber múltiples oradores. Lo vemos en el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es un texto que tiene múltiples oradores. No hay una sola persona hablando en el Srimad Bhagavatam. Y en una clase también. Si la clase se está cayendo y nadie está prestando atención, yo puedo detenerme y preguntar, ¿y ustedes qué opinan sobre lo que acabo de decir? O sobre este tema que estamos tratando el día de hoy. A ver, Bhakta Juan, ¿cuál es su percepción de lo que estamos hablando el día de hoy? Y eso automáticamente genera una dinámica nueva. Mueve la energía del ambiente. ¿Está bien, madre de Lila May? Está bastante bien, tiene razón. Hay que cambiar esa monotonía, romper la monotonía. Hay que mover la energía. La energía si no se estanca, hay que moverla un poquito. Madre Nitiangi, usted tiene la mano levantada. ¿Quiere decir algo? Sí, yo quería preguntar, porque a veces pasa que aun a pesar de que uno lo avise, ¿no? Por ejemplo, con antelación se puede decir, bueno, va a haber una serie de preguntas y para que haya un dinamismo, lo ideal es que las respuestas sean cortas, 4 o 5 frases, como dices. Pero luego resulta que la persona se arranca y le ves que se está alargando muchísimo más de lo que esperas y entonces te está rompiendo lo que querías hacer. ¿Y cómo haces? Porque incluso puede que de nuevo lo vuelvas a decir, pero luego es que es superior a sus fuerzas, que hay personas muy habladoras. Entonces, ¿qué se hace? Se interrumpe con mucho amor, con mucho respeto, pero se interrumpe. Ahí volvemos a la dinámica. El entrevistador tiene el poder de la pregunta. El entrevistado tiene el poder de la respuesta. Entonces, si yo quiero cambiar la dinámica, hago otra pregunta, interrumpo, corto. Es como un baile. La entrevista es como un baile. Y a veces lidera uno el baile y a veces el baile lo lidera otro. Si yo siento que es mi turno de liderar el baile, entonces como entrevistador, ¿qué tengo que hacer? Preguntar. Y ahí está mi momento de poder. Amablemente, ¿no? Con respeto, tampoco es que uno no le saca el micrófono, no, con respeto, con amor, con mucha amabilidad, pero podemos jugar a esas tensiones entre entrevistado y entrevistador. Y se interrumpe simplemente con respeto y mucha buena onda. ¿Está bien? Acá Elis pregunta, ¿cuánto es el tiempo prudencial para una entrevista? Eso depende de las partes. Eso se puede consensuar. De hecho, muchas entrevistas profesionales, periodísticas, por lo general se consensúa el tiempo antes de la entrevista. A veces, si es un entrevistado, supongamos una celebridad o alguien muy famoso, por lo general tiene poco tiempo, entonces se pactan las entrevistas con un cierto tiempo. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a actores y músicos famosos, y ya el manager o la agencia ya te dice desde antes cuánto tiempo vas a tener con él. Tenés 10 minutos, tenés 15 minutos, tenés media hora. Y sabés que es ese tiempo porque te sacan el teléfono, te cortan la línea, o sea, se corta. Porque el tipo después tiene que hacer 20 entrevistas más y no puede estar una hora con cada medio. Entonces hace entrevistas cortas de 10, 15 minutos. Se puede pactar, eso se puede arreglar entre las partes. ¿Está bien? Muchas gracias, sí. Gracias, madre. Tengo una pregunta, Prabhu. Sí, adelante, madre.
quería preguntarle si hay una forma para aprender a estructurar las preguntas en una entrevista. Sí, hay formas. Uno de los puntos que quería tratar era eso de menor a mayor. Nosotros antes, recién cuando hablábamos de la pregunta incómoda, eso sería al revés, de mayor a menor. Mucha intensidad al comienzo y después que sea lo que Dios quiera. Mi abordaje por lo general es al revés, es de menor a mayor. Hacer preguntas más simples y con menos compromiso al comienzo, y después de a poquito, viendo cómo va sucediendo nuestra relación, viendo si el otro está cómodo, si quiere o no quiere seguir participando conmigo de la entrevista, podemos ir incrementando la intensidad de las preguntas. Entonces, supongamos, si yo voy al ejemplo que di antes del senador corrupto. Si yo le quiero preguntar al senador si tiene o no tiene en su cuenta bancaria $2 millones, si yo voy de menor a mayor, esa no va a ser mi primera pregunta. Mi primera pregunta va a ser, por ejemplo, senador, ¿cómo le va? ¿Cómo estuvo hoy su sesión en el Congreso? Es una pregunta menor, ¿sí? Él puede responder de 1000 formas, él no se va a sentir comprometido o incómodo con esa pregunta. Pero si mi meta es saber sobre el dinero que él tiene en su cuenta bancaria, yo, pregunta a pregunta, puedo ir subiendo la intensidad hasta llegar a la pregunta de por qué él tiene $2 millones en su cuenta bancaria. Es como una trampa, ¿se entiende? Lo hice sentir cómodo. Cuando él se sintió cómodo, cuando él se sintió relajado, cuando él creyó que yo no iba a hacer ninguna pregunta incisiva, le salgo con la pregunta incisiva. Y él no tiene está como indefenso, por así decirlo. Mi humilde opinión es siempre ir de menor a mayor, ¿sí? Hacer preguntas más sencillas al comienzo, generar el rapport, generar algún tipo de relacionamiento, y después ir, digamos, si es que quiero, porque a veces en las entrevistas no necesariamente hay una pregunta molesta, hay miles de entrevistas que no tienen pregunta molesta, pero en caso de que quisiera llegar a una pregunta, digamos, más comprometida, hacerlo un poco más adelante en la entrevista, no al comienzo. Esa es mi humilde opinión. Pero a veces vemos, como dijimos recién, medios sensacionalistas lo hacen al revés. Van con la pregunta molesta al comienzo y si explota, explota. O sea, eso es una táctica que uno decide, es una estrategia que uno decide. ¿Está bien? Bien. Y tengo 2 puntos más. ¿Me toleran un poquito más? Y hacemos los últimos 2 puntos. Buscar la novedad. Eso es otro punto interesante en las entrevistas. Habrán visto entrevistas que son como en serie, ¿no? Es lo que a veces se llama respuesta de cassette, ¿no? Que el entrevistado, supongamos que es un actor, y le preguntan sobre su última película, lo van a ver que en distintos medios, él siempre responde lo mismo. Es como que tiene como un chip o una grabación interna, y siempre va a responder exactamente igual. Entonces le hacen 20 entrevistas y las 20 entrevistas son exactamente la misma. ¿Qué sucede? Son aburridas. ¿Sí? Uno ve una entrevista y listo, no va a ver las 20 entrevistas porque todas va a decir exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que buscar la novedad. Tenemos que intentar que el entrevistado diga o haga algo que no hizo en otro lado. A nosotros una plusvalía. En este medio o en este video va a haber algo distinto respecto a esta persona que ya viste 20.000 veces. Entonces, la gente va a ir a tu medio o a tu video, ¿por qué? Porque van a ver la novedad, van a ver algo distinto. ¿Sí? Tenemos que evitar la repetición y buscar un ángulo nuevo para obtener algún tipo de novedad. ¿Se entiende este punto? Buscar la novedad. No hacer una entrevista que sea repetitiva, exactamente igual que todas las entrevistas anteriores que le hicieron a esa persona. Madre Analía, ¿usted quería decir algo? Sí, justamente anterior a que lo nombrara, yo había pensado en eso, porque a veces las entrevistas, digamos, el entrevistador no tiene como
mucha gana, digamos, por el tema este, porque siempre le hacen las mismas preguntas, siempre tiene que contestar lo mismo, y que a veces funcionaba eso, el hacerle, qué sé yo, no sé, sí que vos cuando eras chico, no sé, tocaba la flauta, y entonces algo nuevo, digamos, dentro de todo eso lo hace que por ahí, y volviendo a lo que usted dijo, digamos, poder llegar a levantar de nuevo la entrevista, ¿no? Porque si el entrevistador se está yendo, y también, digamos, la parte de la, ¿cómo sería? Del carisma de la persona que entrevista, ¿no? Porque hay veces que hay gente que en muchos lugares no contestaría esa pregunta, pero se siente cómodo, o a veces dicen, vine a este programa porque me siento cómodo en este tipo de programas. Entonces, a veces cuenta mucho más allá de la estructura, ¿no? De lo que puede ser la entrevista y el armado, también la persona, ¿no? Cómo los hace sentir, porque hay gente que hasta, no sé, ha hablado cuestiones, no sé, muy, muy, muy personales, como puede ser pérdida de familia o algo así, en ciertas entrevistas, porque se sienten cómodos con el entrevistador. Sí, tal cual. Ese es el punto que hablábamos antes del rapport. Tenemos que generar una onda, ¿sí? Tenemos que generar algún tipo de relacionamiento, que haya un fluir energético. Porque si la persona se siente cómoda, va a estar dispuesta a decir un montón. Ahora, si se siente incómoda, la entrevista se va a cortar en algún momento. Y nosotros queremos generar al revés, queremos generar la participación del otro. Así que es súper importante la cuestión anímica de la entrevista, ¿sí? De la comodidad de la entrevista. Por ejemplo, ustedes hoy me presentaron habían preparado un video, me hicieron sentir cómodo. Yo llegué y no sentí cómodo. Entonces, tengo ganas de estar, ¿no? Imagínense si hubiese sido al revés. No sé, hubiesen pronunciado mal mi nombre y en el video había fotos de otra gente. No digo, esta gente, ¿qué es esto? No me siento cómodo acá. No, ni siquiera saben quién soy, ¿no? Entonces, se generaría otro ánimo completamente distinto. Entonces es muy importante, esa es la cuestión personalista que tienen las entrevistas. Si lo hacemos en serie, se despersonaliza, se impersonaliza y no es el mismo resultado. ¿Está bien? Madre Analía, ¿está bien? Gracias. Ambrita Ganga también tenía la mano levantada. Madre Ambrita Ganga, ¿usted quiere decir algo? Sí, Prabhu, ¿no será que con ese afán de querer buscar algo distinto del entrevistado, se caiga en lo que nombramos antes, en el querer verlo llorar, en el querer verlo con su punto débil, porque tengo que tener algo distinto, tengo que ser especial con mi nota, y que uno caiga en esas cosas como tal vez no tan apropiadas, no tan... Sí, puede ser. ¿Cierto? Puede ser. Sí, puede ser que, no sé, en cierto medio, cierto periodista, sintiendo la tensión o la presión de que el rating suba, sí, por ahí hace algo, digamos, moralmente debatible o éticamente reprobable con tal de que los ratings suban. Entonces, hace llorar o hace que alguien grite o se pelee o se vaya enojado del estudio. Sí, puede ser que busquen eso. Mi propuesta es que busquemos la novedad por otro lado, busquemos algo interesante en la persona que nunca se dijo antes o de lo cual no se habló mucho antes y que esa persona tenga el deseo de comunicar ahora. ¿No? Como decir Madre Analía recién decía, ¿no? Que por ahí el entrevistado se siente cómodo y nos cuenta algo súper íntimo o súper personal o nos recuerda algo de la infancia que por ahí uno no conocía, ¿no? Entonces esas cosas son la novedad, ahí tenemos la novedad, sin tener que ir al choque con la persona, pero encontrarle como la vuelta para que nuestra entrevista tenga algo particular distinto a otras entrevistas, para poder sobresalir de alguna forma entre más hoy, ¿no? Que hoy los medios estamos saturados de información. Hay ¿cuántos canales de información hay hoy en día? Es infinito, ¿no? Hay plataformas, hay servicios de streaming, tal celular, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. O sea, nos bombardea la información. Y de una forma u otra tenemos que intentar sobresalir de entre ese mar de información. Si aportamos una novedad, algo nuevo, interesante, es una forma de sobresalir.
sin tener que lastimar y herir a nadie. ¿Está bien, Madre Amrita Ganga? Gracias. Madre Elis. Sí. Oh, perdón, quise abrir el micrófono y cerré la cámara. Mi pregunta era con respecto, ahora que tenemos la posibilidad, gracias a la virtualidad, de tener acceso a las charlas de los gurús, y parece que el momento de las preguntas sería como el momento de la rueda de prensa, ¿no? Donde todos pueden hacer sus preguntas. ¿Cómo hacer preguntas inteligentes para lograr justamente que el gurú nos revele esas cosas esa cosa especial, ese néctar especial que uno quiere escuchar? Y cómo también preguntar de forma inteligente para que el gurú responda a eso que uno necesita. Si bien está Krishna acá de por medio y va a guiar, ¿no? Pero cómo desde uno, plantear una pregunta inteligente para lograr esa apertura y mantener ese rapport, esa comunicación. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, el Bhagavad Gita nos enseña, Krishna nos enseña cómo hacer la entrevista con el gurú, ¿no? Y él dice preguntas inteligentes, ¿no? Tenemos que prestar servicio, tenemos que ser humildes y tenemos que hacer preguntas inteligentes. Entonces, en mi humilde opinión, pregunta inteligente es una pregunta que le interese al maestro espiritual. Porque a mí me ha pasado de ver que personas a veces le preguntan al gurú cosas que no son exactamente del ámbito espiritual del gurú. Y por lo general al gurú no le atrae tanto ese tipo de preguntas y o responde muy cortito o ni responde. Yo he visto gurús que directamente no responden, como no, la verdad que no sé qué decirte con esto. No, supongamos, no sé, yo me presento con mi maestro espiritual y le pregunto, Guru Maharaj, ¿tengo que cambiar las bujías del auto hoy? ¿No? Entonces, conociendo un poco a mi maestro espiritual, es muy poco probable que él me responda directamente. Es poco probable que me responda. Pero si yo me presento frente a mi maestro espiritual y le pregunto, Guru Maharaj, tengo el intenso deseo de compartir conciencia de Krishna, ¿cuál cree usted que podría ser una buena estrategia de prédica para la ciudad de Mar del Plata, que es el lugar donde yo vivo? Yo estoy seguro que esa respuesta va a durar 2 horas. Porque el maestro espiritual va a querer que vos compartas y prediques conciencia de Krishna y te va a dar un montón de herramientas y consejos y tips y técnicas para que tu prédica sea excelente y exitosa. Entonces, me parece a mí que pregunta inteligente es hacer preguntas que sean del interés espiritual del gurú. ¿Se entiende un poco esto? Sí, perfectamente. Y si la entrevista fuera dirigida a una persona que queremos atraer a conciencia de Krishna, y estamos teniendo una especie de entrevista para conocer sus intereses o cómo llegar mejor a la persona. Entonces, bueno, eso. Que por ahí, en ese caso, por ahí el eje tiene que estar puesto en conocer al otro, conocer cuáles son los NIPS. ¿Conocen el concepto de NIPS? N-I-P, NIPS. Necesidades, intereses y preocupaciones. Conocer las necesidades, los intereses y las preocupaciones de la otra persona. Si yo logro entender los NIPS del otro, entonces acercarlo a conciencia de Krishna va a ser más fácil. Y es fácil, si yo sé lo que... Perdón. ¿Cómo? No, si es fácil descubrirlos, o sea, si hay tips para poder descubrir eso. Sí, pasar tiempo de calidad con la gente. Dedicarle tiempo de calidad a la otra persona. Charlar, hablar por teléfono, mandar WhatsApp, mandar audio, recibir mensajes, encontrarse, salir a tomar algo, tomar prasadam juntos. Sí, NIPS. Tenemos que conocer los intereses, las preocupaciones y las necesidades del otro. Una vez que tenemos esa información, compartir conciencia de Krishna es relativamente fácil, porque yo sé lo que necesitas, sé lo que te interesa, sé qué cosas te preocupan, entonces te doy la conciencia de Krishna ayornada a tus NIPS. Pero bueno, tenemos que pasar tiempo de calidad con la otra persona. El mayor tiempo de calidad posible. Conocer a la otra persona. ¿Está bien? Muchas gracias, sí. Sí. El desafío de conciencia de Krishna es que, lo que hablábamos antes, no podemos dar respuestas de cassette.
en conciencia de Krishna. O sea, tenemos el marco teórico general, pero cada persona es un individuo y tenemos que ver cómo compartir ese marco teórico general con cada uno. Porque si damos respuestas de cassette como el actor en las entrevistas que hace una tras de la otra, vamos a llegar a un punto que a alguna persona no le vamos a llegar. Entonces nuestra respuesta puede ser filosóficamente correcta, pero no hubo rapport, no hubo onda con la otra persona, no le llegó al corazón. Disculpe, es a veces cuando, no sé si son los evangelistas o cuáles son, que empiezan a citar y a citar y a citar y no escuchan lo que uno está diciendo. Ellos están en repetir lo que ellos quieren Claro. repetir. Sí. Permiso. No hay que repetir como loros. Tenemos que entender a las personas para entender cómo otorgarles conciencia de Krishna a las personas. Mariela, Madre Mariela, yo vi que levantó la mano. ¿Usted quería decir algo, Madre Mariela? Justamente la misma pregunta que estaba haciendo Elis sobre cómo acercar a la conciencia de Krishna a otras personas, ¿no? De estas herramientas que tenemos que utilizar para escuchar al otro, tener empatía hacia el otro, y a partir de ahí ver cómo podemos hacer para acercarlos. Yo particularmente estaba usando este tipo de entrevistas con los alumnos que ingresan a mis clases de yoga. Hago una serie de entrevistas de cómo están físicamente, si toman medicamentos, cuáles son las intenciones que tienen en la búsqueda de la práctica de yoga y demás, ¿no? Y bueno, luego empecé a utilizar este mismo sistema para distribuir los libros, para distribuir el Bhagavad Gita, pero ahora el desafío es cómo acercarlos, ¿no? A conciencia de Krishna, cómo hacer este tipo de preguntas inteligentes para que las personas se acerquen a conciencia de Krishna. Yo seguramente se va a poner incómoda con esto, pero Mariela es nuestra mayor distribuidora de libros en la ciudad de Mar del Plata. Es increíble la cantidad de libros de Srila Prabhupada que hace circular. Increíble. La quiero felicitar en público, aprovechando esta muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pero ahí está, esa es la forma, ¿no? Por ejemplo, lo vemos con los sankirtaneros. ¿Han tenido experiencia? ¿Alguien alguna vez fue sankirtaneado? ¿Alguna persona fue y le vendió un libro en la calle? ¿Qué hace el sankirtanero? Le pregunta a las personas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sos de acá? La primera gran pregunta. ¿Sos de acá? Y después le busca los intereses. A ver, ¿qué te gusta? ¿Te gusta el yoga? ¿Te gusta la música? No, a mí me gusta la cocina. Ah, mira, tengo un libro para vos. Cocina vegetariana. No, yo soy del yoga. Ah, mira, tengo un libro para vos. Los 8 pasos del yoga. No, ¿sabés qué? A mí me gusta, yo soy más filosófico. Mira, tengo un libro para vos. Y sí. el sankirtanero es un experto, ¿no? En el lapso de 2 o 3 minutos, porque por lo general es muy poco tiempo el que está con una persona, 2 o 3 minutos le sacó como una especie como de radiografía y le dio el libro que esa persona está buscando. No, es perfecto, es el sistema perfecto. ¿No, María? Ay, entonces, bueno, María está haciendo un excelente trabajo. Cómo acercarlos, ¿no? Cómo acercarlos al grupo, porque yo todavía no llego al año en conciencia de Krishna. Entonces no tengo prácticamente experiencia para poder hacer la prédica. El desafío ahora es que se acerquen al grupo de estudio, que se acerquen al espacio Govinda, que estén presentes. Nosotros tenemos que acercar las personas a Prabhupada, y Prabhupada hace todo lo demás. Esa es nuestra misión, acercar a las personas a Prabhupada. Entonces, cada vez que usted entrega un libro en mano, usted está cumpliendo a la perfección su servicio. Después, si la persona viene, no viene, si tarda 10 años, si tarda 10 años, eso es algo que está fuera de nuestro alcance. Entonces, pero lo que sí podemos hacer nosotros es llevar la literatura espiritual a las manos de las personas. Eso sí lo podemos hacer. Bien. Muchas gracias. Gracias, Prabhu. Bueno, tengo un último tip. ¿Aguantan uno más? El último. Yo vi que todos ustedes estaban haciendo esto, entonces claramente estamos en rapport, claramente estamos conectados, porque el último tip o el último consejo que tengo para ustedes es tomar nota, ¿sí? En las entrevistas es bueno tomar nota, tener un cuadernito, una hojita con un lápiz, con un papel, y anotar detalles de la entrevista.
Posibles preguntas. A veces sucede que cuando uno está entrevistando, el otro está hablando, y mientras que el otro está hablando, se te ocurren preguntas. Pero ¿qué pasa? Se te pierden después en la dinámica de la entrevista. Entonces, para que no se pierdan, yo tengo un cuadernito y anoto, ¿sí? No hace falta que escriba en prosa, aunque sea anotar palabras claves que después a mí me ayuden a disparar la idea que yo tenía originalmente, como una ayuda a memoria. Y en particular, si estamos haciendo entrevistas por escrito, ¿sí? Porque, insisto, es distinta a la entrevista radial o telefónica o televisiva que la entrevista por escrito, porque la entrevista por escrito es un diálogo que nadie está viendo. Entonces, si yo tengo un cuadernito, yo puedo ir anotando cosas del ambiente, puedo anotar cómo estaba vestida la persona, puedo anotar si comió o no comió durante la entrevista, detalles que después me ayudan a embellecer la entrevista. Me ayudan a darle texto a la entrevista. Yo, una vez que cuando escribo la entrevista, puedo decir dónde la hicimos. La hicimos en un parque, la hicimos en un hotel, la hicimos adentro, la hicimos afuera, la hicimos en un lugar cerrado, en un lugar abierto. Era de día, era de noche, hacía calor, hacía frío, llovía, estaba el sol. La persona estaba tomando una bebida, la persona no estaba haciendo nada. ¿Sí? Entonces, tomar nota durante la entrevista. Una especie de ayuda a memoria o de, digamos, como de anotar cosas que sean disparadores, que a mí después me ayuden a hacer nuevas preguntas o a tomar más un contexto de lo que estuvo sucediendo durante la entrevista. Esto lo vemos mucho en las entrevistas de trabajo. ¿Nunca estuvieron en entrevistas de trabajo donde hay un tipo y anota cosas mientras que vos estás hablando? Está haciendo eso, está tomando nota de vos, te está sacando una radiografía, no es solo lo que vos decís, es cómo fuiste presentado ese día, si estabas peinado, no estabas peinado, si estabas afeitado, no estabas afeitado, si tenías ropa limpia, tenías ropa sucia, el tipo está haciendo notas. Entonces él entrevista a 20 personas, después mira las notas y elige al candidato. ¿Se entiende este punto? Muy bien, Matallís. Con eso yo estaría cerrando el día de hoy mi presentación de cómo hacer una entrevista con algunos consejos básicos. No sé si ustedes quieren aprovechar y decir alguna cosita más o hacer algún aporte, alguna pregunta. Y si no, si Madre Nitiangui está de acuerdo, iríamos cerrando por hoy. Yo tengo una pregunta, perdón. Oh. Vale. Sí, adelante. Ok, es con respecto a preguntas medulares. ¿Cómo enfocar preguntas que sean medulares, que impliquen aspectos importantes? Hablándolo del gurú, por ejemplo, yo he visto entrevistas en donde lo que preguntan no lleva a una información que muchos puedan ser beneficiados con ella. ¿Me explico? Creo que son preguntas insustanciales, pero ¿cómo ir a preguntas medulares? Más si hay mucho público que está viendo, que uno sepa que esas respuestas pueden involucrar a mucha gente e interesarlas. Esa sería mi pregunta. Muy buena pregunta. Muy bueno el planteo. Y ahí el poder está en la pregunta. Uno tiene que estructurar o elaborar preguntas que sean en este caso, en el ejemplo que estábamos mencionando recién, que sean del beneficio para la mayor cantidad de personas posibles. Pero ahí está en cómo yo voy a estructurar, cuál es mi habilidad para formular la pregunta. Tiene que ver con el entrevistador. Nosotros ver cómo hacer que las preguntas que estamos haciendo sean para el beneficio de la mayor cantidad de personas posibles. De hecho, esto está en el Bhagavatam. En el Bhagavatam, en varias oportunidades, se celebra o se felicita a la persona que hace preguntas, porque hizo preguntas para el beneficio de las entidades vivientes. A veces pasa, nunca les pasó que termina una clase y nadie hace preguntas y se hace como una especie como de silencio incómodo. A veces está bueno que alguien tome la posta, levante la mano y haga una pregunta, porque la respuesta es para el beneficio de todos. El silencio es solamente ese silencio.
pero quizás hay algo más que puedas, es un servicio, hacer la pregunta, en ese caso es una parte del servicio. Está este maestro espiritual o está este devoto mayor, mi servicio es poder ayudarlo a que siga hablando, para que todos nos sigamos beneficiando. Hay que sacarnos también la idea de que si pregunto es porque no sé. No está esa falsa concepción, ¿no? Pregunta de que no, está preguntando porque no sabe. No, no es necesariamente así. Yo puedo estar preguntando por muchos motivos. Por curiosidad, por desconocimiento, por servicio. Yo puedo estar preguntando por servicio. Yo puedo saber y simplemente quiero que la persona siga hablando. Pero básicamente es cómo voy a estructurar la pregunta. Tiene que ver con mi habilidad para poder hacer preguntas que sean del beneficio máximo. ¿Está bien, madre? Está muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Hay unas devotas que tienen su manito levantada, madre Luciana. ¿Usted quiere decir algo? Sí, Hare Krishna. No, en realidad me había quedado pensando en algo que habías comentado hace un ratito y también, bueno, ahora en función de esto que preguntaron las compañeras de por ahí hacer preguntas, sobre todo en el caso de cuando uno tiene la posibilidad de escuchar un gurú, que también hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Porque no es lo mismo por ahí escucharlo en un... en un congreso en donde vos sabés que hay otras personas y que digamos, el público, digamos, puede ser heterogéneo en cuanto a conocimientos o información con la que cuenta, y otra es cuando uno tiene la gracia de poder tener un gurú presente, no sé, en un programa, en un espacio reducido, en donde ahí las preguntas, o al menos yo lo he escuchado así, que ahí sí como que por ahí se presta a que algún devoto pueda hacer una pregunta más personal, como por ejemplo la que hiciste vos, dijiste, bueno, ¿cómo puedo mejorar mi servicio en este lugar puntual? O sea, tener en cuenta el contexto también en el que se está dando esa entrevista y ese encuentro. Y lo que tenía desde antes, que vos mencionaste de esto de mirar a los ojos, que también suele pasar, o al menos por ahí uno lo ve mucho cuando participa en espacios. Antes era más presencial que virtual, pero bueno, ahora las cosas cambiaron. Esto de tener como un referente, alguien dentro del auditorio, ¿no? De mirar a los ojos y demás, que tampoco se torne como algo, como que demasiado hablarle a uno solo. Que eso a veces también pasa, que hay oradores que se ponen y toman como una persona y pareciera que el resto de los oyentes no está ahí. Y en realidad esto de mirar a los ojos es mirar a todos, en todos los sentidos, o sea, en toda la amplitud, ¿no? Del espacio y de los participantes. Eso. Sí, es eso, tal cual. Hay que hacer circular la energía. Hay que mover la energía. Es la forma de mantener al grupo activo. Sí, sí, tal cual, por supuesto. Y lo primero es eso, sentido común, tiempo, lugar y circunstancia. Ver en qué momento, dónde estamos y cuál es el contexto de la entrevista para ver qué preguntas hacemos también. Porque supongamos, no sé, ustedes hoy me invitaron para hablar sobre entrevistas, pero supongamos que, no sé, de repente ahora me hacen una pregunta personal sobre mi niñez. Eso no era el plan original, entonces dentro de mi cabeza eso quizás me puede molestar. Y yo digo, no me siento cómodo respondiendo eso en este contexto. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, entender cuál es el parámetro de la entrevista. Esta persona vino para hablar sobre esto, vino para hablar sobre lo otro, no tiene problemas en hablar sobre lo que sea. Todas esas cosas incluso se pueden charlar previamente. Muchas entrevistas son acordadas previamente, no son espontáneas. Sí, sobre todo sobre todo en el ámbito profesional. De hecho, hay a veces que te piden específicamente que no le preguntes a esa persona sobre tal cosa, por ejemplo. Entonces se acuerda, si vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Vos podés decir que sí o no.
No, pensaba esto tal cual, que a veces suele pasar que en espacios donde son más públicos, ¿no? Donde los oyentes son heterogéneos, que por ahí salen preguntas muy a nivel personal, que Claro. por ahí el que está, decía yo pues en el chat, es un ejercicio, hay que estar mediando en esas situaciones y a veces no es tan sencillo, porque por ahí hay un público en general y alguien se manda a preguntar cosas muy, muy personales y el resto está ahí escuchando que algo que nada que ver. Entonces, qué cintura, ¿no? Tener ahí en esa circunstancia como para volver y retomar después el Sí, espacio, ¿no? sí. Siempre recuerden la dinámica. El entrevistador tiene el poder en la pregunta, el entrevistado tiene el poder en la respuesta. Entonces, si hay algo incómodo, el entrevistado puede decir, no lo quiero responder. O esto lo vamos a hablar en otro lugar, en otro momento. Es una dinámica de poder. Es pregunta-respuesta, es una dinámica de poder. Y yo puedo darle parámetros a la entrevista, incluso en la medida que va sucediendo. ¿Está bien? Bueno, Vaishnavis, muchas gracias por soportarme. Yo ya a esta altura de mi vida ya no puedo pedir mucho más. Madre Nityangi, ¿usted quiere hacer un cierre hoy? No, iba a decir una cosa, pero la verdad que no sé si decirla, pero bueno, ya que lo he mencionado, pues lo digo. Diga. Pues es acerca de que algunas veces uno se encuentra con personas que son, o sea, yo les llamo vampiros energéticos, ¿no? Con una clase de personas que de repente estás viendo, es que lo puedes hasta notar, ¿no? Como que te están chupando la energía y te van dejando así, como que casi que necesitas salir afuera, tomar aire y todo, que te estás mareando. A mí me ha pasado. Y entonces, que claro, ¿qué haces, ¿no? Cuando te pasa una cosa así, porque es difícil, ¿no? Eh, interactuar con una persona con la que no puedes hacer esa sinergia que estaba mencionando, porque hay como un antagonismo así energético de base que no sé, yo lo que suelo hacer es que huyo, pero claro, a veces no se puede. Vamos a hacer como, ahora que estamos en Kartik, podemos hacer como Madre Yasoda, dejé la leche sobre la hornalla y salí corriendo. Sí, hay personas así, ¿no? Demandantes, energéticamente demandantes. Y uno tiene que, nada, poner parámetros a la relación. Hay relaciones que son tan intensas que son mejor a la distancia, por ejemplo. Sí, tenemos que preservarnos, preservar nuestra espiritualidad, sin ofender, sin lastimar, sin desmerecer a nadie, pero tenemos que, todo tiene límites en el mundo material. Entonces los relacionamientos también tienen que ser claros para que podamos disfrutarlos. Hay una frase en inglés que la traducción es que buenos cercos hacen buenos vecinos, ¿no? Que significa que la división entre las casas, tiene que haber una división entre las casas, ¿no? Imagínate, entre tu casa y la casa de al lado no hubiera divisiones, sería un caos. Entonces, para que haya buenos vecinos, tiene que haber buenas divisiones entre una casa y la otra. Tiene que estar programada, que este es mi espacio, este es tu espacio, ¿no? Y así somos buenos vecinos. No estamos chocando todo el tiempo. Entonces, a veces pasa así con los relacionamientos también. Hay que darle un lugar, un contexto. Sí. Definitivamente es así, sí. Pues Prabhu, muchísimas gracias por su generosidad, el tiempo que nos ha dedicado, en prepararse también lo que nos ha enseñado y pues ya lo escucharemos de nuevo y nos pondremos a preparar alguna entrevista y practicaremos con sus tips. Eso, ahora es práctica, ahora es todo, ustedes tienen el poder ahora, tienen que empezar a practicar. Y como dije, no tiene que ser necesariamente algo muy profesional, ¿eh? Esto puede ser entre amigos, entre familiares. Está bueno, ustedes que tienen este grupo,
pueden generar ejercicios entre ustedes y la práctica hace al maestro. Vayan practicando y van a ver que cada vez va a ser más sencillo, más fácil y más natural. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Prabhu. Y muchas gracias a todas por venir también. Y bueno, también ha venido un devoto. Vamos. Para no sentirme tan solo. Arca. Bueno, pues nada, cerramos sesión. Hare Krishna. Devotas, Hare Krishna. Muchas gracias. Hare Krishna. Gracias. Haribol, muchas gracias. Hare Hare Krishna.